Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante como es los cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes. Hoy contamos con la participación de dos expertos y una experta. Agradezco la presencia de la doctora Minerva Gómez Plata, que es coordinadora del programa de infancia en la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, docente en la licenciatura en Psicología y en la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones y psicóloga egresada de la UAM. Es maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también tiene formación en psicoanálisis en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Y es autora de la investigación Los caminos del desamparo infantil, intervención, tutela del Estado ante la pérdida de cuidados parentales. Bienvenida, Minerva. Muchas gracias. También nos acompaña Paula Ramírez España, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Necesidades de Derechos y Cooperación para el Desarrollo en Infancia por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2006 pertenece al equipo de protección UNICEF México, que diseña e implementa estrategias de cooperación destinadas a fortalecer las capacidades nacionales y desarrolla programas para promover el efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. Bienvenida, Paula. Gracias. En tercer lugar, presento a Dirk Lass, quien es maestro en Sociología e Ingeniería Agrícola. Desde hace 3 años es director nacional de Aldeas Infantiles SOS México, organización desde la cual pretende desarrollar nuevas iniciativas de intervención para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Con una amplia experiencia en temas de desarrollo y derechos de las niñas, niños y adolescentes, ha trabajado para la UNICEF como gerente del programa de agua y saneamiento ambiental de UNICEF en Ruanda, África y en México. Asimismo, trabajó en Intervida, en donde impulsó programas en Etiopía, Kenia, Sudán, Uganda, Camerún y Burkina Faso. Su experiencia también le ha permitido laborar en Europa. Bienvenido, Dirk. Gracias, Roberto. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Pues tenemos un tema muy relevante, como es el de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes. Y Minerva, me gustaría empezar y nos pudieras aclarar cuál es la diferencia, porque a veces hablamos de derechos de niños y niñas y adolescentes, a diferencia de los derechos de las otras personas. Pues creo que es una oportunidad, digamos, muy valiosa el poder plantear esta diferencia, porque en términos generales se piensa el lugar del adulto como el lugar central. Entonces, y se ha pensado a niñas, niños y adolescentes como propiedad, ¿no?, de los adultos. Entonces, el hacer esta diferencia en sus derechos nos permite hacer un cambio muy valioso, muy importante, de cómo tenemos que pensarlos y cómo tenemos que relacionarnos con ellos. Entonces, esto es un giro que todavía ya tenemos un camino andado, pero todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no?, en cómo poder dar este cambio de pensamiento de la forma en que nos relacionamos con ellos. Claro. Enfatizas, ¿no?, desde un principio un tema muy relevante, ¿no? La concepción tradicional de que los padres son propietarios, digamos, entre comillas, de los niños, ¿no? Y que ese paradigma es el que hay que cambiar, Hay que ¿no? cambiar, sí. Hablamos de cuidados alternativos en este programa. ¿Qué son los cuidados alternativos? ¿Nos puedes dar una introducción al tema? ¿De qué estamos hablando? Sí, claro que sí. Bueno, el principal instrumento de protección y reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia es la Convención de los Derechos del Niño. Ahí vienen establecidos todos los derechos de la infancia, y dentro de estos derechos, pues un derecho primordial o podría decirse que es el derecho a vivir en familia y a desarrollarse, crecer en un entorno familiar, comunitario, de amor, ¿no? Cuando los niños carecen por alguna razón de este entorno familiar, es cuando surge la necesidad y al mismo tiempo el derecho de tener acceso a una forma alternativa de cuidado, ¿no? Cuando los niños no pueden ser cuidados por su familia, es necesario, esto también viene establecido en la Convención, que se le provea una forma de cuidado alternativo. Y dentro de estas formas de cuidado alternativo, bueno, la Convención menciona varias y señala que lo ideal es buscar un cuidado alternativo de tipo familiar y dejar el cuidado en instituciones o el cuidado residencial como una medida extrema o de último recurso. Entonces, digamos, cuando un niño pierde los cuidados parentales por
diversas razones, ¿no? Pueden ser razones asociadas con la violencia, con la omisión de cuidados, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar un poco de esto. Pues es necesario que se provea una forma de cuidado alternativo y pues esa es la importancia de garantizar que este cuidado sea idóneo, adecuado, respetuoso de sus derechos y sobre todo congruente con el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia y en un ambiente de amor y comprensión. Claro. Ahora, para los que nos ven, esta convención es obligatoria para México, ¿no? Sí, es obligatoria para México. México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el 90, la convención es del 89, justo en noviembre del año pasado estuvimos celebrando el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y cualquier país que haya ratificado este instrumento, que prácticamente son todos los países del mundo, está obligado a cumplir con la convención, a cumplir con sus disposiciones, y dentro de estas obligaciones, pues justamente está la de, por un lado, garantizar el derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia y garantizar el derecho a un cuidado alternativo adecuado cuando este derecho por alguna razón se ha visto afectado. Entonces, sí, definitivamente, pues México está obligado, todas sus instituciones, a cumplir con la convención. Así es. Dirk, ¿cuál es la diferencia entre un acogimiento residencial y un acogimiento familiar? ¿Y cuál debería ser la prioridad para la autoridad? Sí, ok. La prioridad desde mi punto de vista debería ser una forma de cuidado que primero está vinculado con la propia familia, ¿ya? Como una forma alternativa. Si eso no es posible, quizás una familia de acogida, que no tiene un lazo familiar, pero sí es un programa que se puede establecer aquí. Realmente cuando ya no hay otra alternativa, pero sí es imposible de que el niño o la niña que perdió el cuidado familiar, volverlo a su familia extendido, ya puede ser asignado a un instituto o hacer un programa como lo que es Aldeas Infantiles, que es más un tipo familiar. Pero este de todos modos tiene que ser un último recurso a muchas otras formas alternativas de cuidado. Claro. Comentas las aldeas. Cuéntanos qué es ese proyecto, en qué consiste. No, Aldeas Infantiles, aquí ya existimos más de 40 años en México, pero ya cumplimos en 2019 70 años de existencia a nivel global. Actuamos en 136 países, o sea, es una de las organizaciones más grandes del mundo en el tema de atención directa a la infancia. Nosotros nos dedicamos a ofrecer una forma de cuidado temporal a un niño o niña o adolescente que ha perdido el cuidado parental por temas, lo que mencionó Paula, por violencia, por otros temas. Pero en este momento realmente es la violencia doméstica que es una de las principales causas. Aquí también tenemos en este momento como 5 programas, donde tenemos, por ejemplo, una aldea que tiene casas, en donde el niño o la niña crece en una familia. O sea, como una cuidadora principal, que antes se llamaba la mamá, con una tía, pero ahora ya por profesionalizar el tema del cuidado, ya se llama una cuidadora que tiene un currículum, que tiene una experiencia, que genera la calidad en la vida del niño y de la niña. También la restitución, por ejemplo, los derechos, quiere decir también que nosotros les damos otra vez acceso a educación, acceso a salud, acceso al ocio, acceso a todo eso. O sea, es un programa muy completo, ¿ya? Claro. Pero siempre tenemos que trabajar en intentar a volver el niño o la niña que está en nuestro cuidado, volver a su familia o familia extendida. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, y yo creo que ahí mis colegas están de acuerdo, es la mejor forma en donde debería crecer. Claro. ¿Ya? Qué interesante este programa de Aldeas Infantiles que ya Gracias. tiene tanto tiempo, pero para los que no lo conocían, pues es sumamente relevante, ¿no? Minerva, ¿qué tipo de acogimiento familiar existen y qué tipo de acogimiento residencial? Ya mencionaba algo, Dirk, pero si pudieras abundar y también abundar en esta idea de que la institucionalización es el último recurso, digamos, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor empezar por ahí, ¿no? Yo creo que el replantearnos, ¿no?, la razón por la que miles o millones de niñas, niños y adolescentes ingresan a los modelos residenciales, ¿no?, antes denominados orfanatos, albergues, ¿no?, casas hogar, etcétera, es
es un elemento fundamental en este momento, ¿no? Entonces ha sido un giro, porque antes no nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Deberían estar los niños en estos centros residenciales? Ahora decimos, no deberían estar ahí. Sí, o sea, los niños tienen familia y ya es importante acabar con esa idea de que hay que separarlos para darles una atención, ¿no?, especializada o mejor. Correcto. Entonces, lo mejor lo podemos encomillar porque ahora tenemos la información de que los niños no tienen lo mejor estando en modelos de internamiento, ¿no?, de asilo. Quizás ahí, Roberto, quiero añadir de que, por ejemplo, la diferencia con aldeas infantiles es que nosotros tenemos una atención individual al niño o la niña que está a nuestro cuidado, que tiene un plan de desarrollo, que tiene su educación. Cuando hablamos ya de los centros grandes, instituciones grandes, ahí la atención no es individual, es en más. Entonces no llega a un desarrollo completo del propio niño en esas situaciones. Ahí sí está un poco la diferencia. Claro. Sí, claro. Y bueno, por eso es la idea de priorizar que los niños tengan el acogimiento primero familiar. Cuando tienen alguna problemática, que primero puedan pasar a un acogimiento con la familia extensa, ¿no? Después, si no hay posibilidad de ese acogimiento, entonces que tengan la posibilidad de un acogimiento con alguna familia, digamos, que no tiene un vínculo consanguíneo, pero que sí pueden establecer un vínculo social, un vínculo que los va a fortalecer, digamos, en esa transición hasta que puedan regresar con su familia. Y yo creo que ese es el mayor reto que estamos enfrentando, ¿no? El hecho de que realmente podamos pensar que los niños pueden regresar con la familia, porque antes no se consideraba que se podía trabajar con la familia para poderlos reingresar, ¿no? Entonces, todavía ahí tenemos mucho que replantearnos, ¿no? Claro. Y bueno, o también los modelos en donde pueden vivir de manera independiente cuando ya son adolescentes, ¿no? Que están muy cercanos a digamos, a la independencia y entonces pueden, establecerse una forma de vida en una casa, ¿no? Un grupo de hermanos, por ejemplo. Entonces, pero todavía como que eso no lo concebimos tan claramente, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y ya la última opción es el modelo residencial, que es lo que pues conocemos como el internamiento, que ahí tenemos modelos muy diversos, la mayoría son a puertas cerradas, pero también hay modelos a puertas abiertas, ¿no? O hay modelos como aldeas que no es que tengan un planteamiento de atención masiva, sino en pequeñas casas, ¿no? Claro. Entonces ahí, bueno, hay diversos modelos, pero en general creo que se establece el que ingrese el niño a un esquema asilar, ¿no? Claro. Paula, ¿y en México cómo estamos en esta situación? ¿Cuál es la situación, ¿no?, prevaleciente? Pues bueno, coincido como decían mis colegas Minerva y Dirk, hay un reconocimiento, ¿no?, legal, ¿no?, desde la Convención, la Ley General de Derechos, que la institucionalización es una medida extrema de último recurso que no debe de ser utilizada a menos que no haya otra alternativa. No, ya eso, digamos, no está cuestionado a nivel de la legislación, pero a nivel de lo que realmente sucede y de lo que pasa en la sociedad y las instituciones, pues pasa todo lo contrario, ¿no? La institucionalización sigue siendo la medida de cuidado alternativo más recurrente. No existe mucha información al respecto. Los datos más recientes que nosotros tenemos es del censo que levantó el INEGI en 2015, que es el censo de centros de asistencia social, en donde nos decía que para esa 2015 había aproximadamente 33,118 niños viviendo en instituciones. De estos niños, unos 24,000 estaban en instituciones exclusivas de protección y cuidado para niños, ¿no? Pero más o menos un porcentaje de 800 instituciones, de las cuales el 20% solamente son instituciones públicas y el 80% son instituciones privadas.
Y como decían mis colegas, dentro de estas instituciones hay todo tipo de instituciones, ¿no? Claro. Y todo tipo de modelos. Algunas que tienen modelos más similares a un esquema de cuidado familiar, como el de aldeas infantiles, que están progresando hacia esta visión de derechos. Muchas otras instituciones son preocupantes, ¿no? México sigue teniendo macroinstituciones, es decir, instituciones que albergan más de 190 niños con esquemas en donde los niños no salen de la institución, no van a una escuela al exterior, tienen muy poco contacto con la comunidad. Y realmente es un problema es serio, grave, sí, que se tiene que tomar pues en serio en cuenta ahora y rediseñar todo el sistema y la política de cuidados alternativos, porque volviendo a la pregunta de hace un momento, ¿no? México está obligado a cumplir con la convención. Y el hecho de que tenga estos niveles de niños institucionalizados y que realmente no podemos dar tampoco datos certeros en contraposición, digamos, cuántos niños están, por ejemplo, en programas de familia de acogida, en cuántos niños están acogidos temporalmente en sus familias de origen. Los hay, ¿no? Hay avances, pero todavía es incipiente, ¿no? No podemos decir tenemos 33,000 niños institucionalizados contra un X número de niños en otras formas de cuidado alternativo, ¿no? Y ahí hay un desafío muy grande porque sí la realidad nos está demostrando que es contraria a lo que dice la norma, el derecho internacional y nacional, los estándares, los principios, y hay mucho camino por hacer en este rubro. Claro. Dirk, nos quedan unos minutos antes de irnos al primer corte. ¿Nos puedes mencionar qué otros principios son aplicables en la implementación de políticas sobre cuidados alternativos? Principios de derechos humanos. ¿Qué tendrían que cuidar según una institución como en la que tú trabajas para que sea una institución conforme a los parámetros de derechos humanos y no una institución como la que mencionaba Paula, ¿no? Ya. Yo lo pongo bajo ¿cómo se llama? El nombre de la restitución de sus derechos. Porque no solamente el derecho a vivir en una familia, es derecho a educación, acceso a salud, al ocio, el derecho a jugar. O sea, son muchos derechos que tienen que ver con la infancia. Y que de una u otra forma el gobierno tiene la obligación de cumplir con esos derechos. Y nosotros nada más brindamos como un servicio al gobierno apoyando a esta población que perdió el cuidado parental en este momento. Entonces, esas son las obligaciones que yo creo que hay que cumplir por completo. O sea, la restitución de los derechos es todo un panorama, un paquete muy completo. ¿Ya? Claro. Y uno ve, lo que yo siempre tengo un poco como persona, como Dirk, ¿ya? Es cuando hablamos de derechos, ¿de qué estamos hablando al final de cuentas? Y cómo yo o tú, Roberto, como individuo, cómo yo puedo exigir el cumplimiento de esos derechos. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos mucho con el gobierno, UNICEF probablemente todavía más que no, porque todo el programa está vinculado con el gobierno, pero nosotros trabajamos con el DIF y las procuradurías. ¿Ya? Y ellos deberían tener, digamos, programas, ¿ya? A raíz de esta obligación que tiene, programas para garantizar la restitución de los derechos. Claro. Ahí sí está fallando un poco el sistema. Claro. Ahora volvemos, es momento de hacer un primer corte, podemos retomar este tema. Estamos en su programa Tus Derechos, platicando sobre cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes. Y nos quedamos en el tintero con un tema sobre los principios que aplican. Y Paula, si quisiera retomar este tema, por favor. Sí, respecto a este tema de cuidados alternativos, yo quisiera agregar que existe un instrumento muy importante que son las directrices de Naciones Unidas sobre las formas alternativas de cuidado de los niños. Estas directrices se emitieron en 2009, justo también están cumpliendo 10 años, ¿no? Estamos celebrando el aniversario de estas directrices.
Y aquí hay, digamos, dan una serie de orientaciones sobre este tema, pero contienen dos principios fundamentales que yo creo que todos tenemos que interiorizar y como grabarnos en el actuar, que son el principio de necesidad y el principio de idoneidad, ¿no? Y bueno, ¿qué significa esto? Que siempre una separación de un niño de su familia tiene que responder al principio de necesidad. ¿Es realmente necesario separar a este niño de su familia o esta niña, este adolescente? ¿Se justifica la separación? ¿No hay ninguna otra opción? Cuando nosotros vemos en estos números, ¿no?, de niños institucionalizados las causas de ingreso, muchas veces nos preguntamos, ¿realmente esta separación era necesaria? ¿No? Claro. Porque cuando hablamos medida extrema de último recurso, estamos hablando de casos tal vez de una violencia severa, donde no hay posibilidad de intervenir de manera inmediata con la familia, cuando hay que sacar al niño de la familia por una situación de riesgo a su vida, a su integridad. Pero hay muchos otros casos donde los niños siguen siendo ingresados en centros de asistencia por razones asociadas con dificultades económicas, pobreza, con razones asociadas con conflictos familiares, problemas de custodia, ¿no? Hay mucha todavía, como decía Minerva, ¿no?, esta idea de pensar que las instituciones son el mejor lugar para los niños y que ahí van a estar mejor. Entonces se criminaliza, se estigmatiza a las familias, se les descalifica para poder asumir el cuidado de los niños. Y realmente aquí decimos, están aplicándose el principio de necesidad, ¿no? Y creo que aquí, en este principio, hay todavía mucho que avanzar. Y el segundo principio es la idoneidad, ¿no? Una vez que tú dices, bueno, sí, estoy frente a un caso donde realmente el cuidado, la separación familiar se justifica, ¿cuál es la medida idónea de cuidado alternativo que voy a proveer a este niño? Que va realmente, como decía Dirk, a restituir sus derechos y no hacer una vulneración adicional. Porque ya de por sí el perder el cuidado familiar es una vulneración de derechos. Y si yo lo ingreso a un cuidado alternativo en donde va a estar mayormente expuesto a la violencia, a la explotación, estoy sumando nuevas vulneraciones. Entonces, ¿cuál es el cuidado idóneo? Y pues sí, ahí todo apunta a que el cuidado idóneo, como decíamos hace un momento, es un cuidado en un entorno familiar, comunitario, y no en estas grandes instituciones que no están restituyendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿No? Claro. Minerva, ¿querías agregar algo sobre este punto? Sí, que yo creo que sumado a lo que plantea Paula, también trabajar toda la cuestión de la situación jurídica de toda esta población, ¿no? Entonces, coincido con ella cuando plantea que muchos ingresos son innecesarios o no deberían ingresar por cuestiones de pobreza, ¿no? O que no, o sea, tenemos ahí como un limbo que es el no tener en el horizonte el trabajo con las familias. Entonces se piensa que las familias no pueden recuperar la posibilidad, digamos, de cuidado a sus hijos. Y esto es algo que pues hay que considerarlo, ¿no? Hay que construir el escenario, pero decir, sí es posible trabajar, falta mucho acompañamiento a las familias, ¿no? Y también el que los niños puedan pues ser escuchados, ¿no? Entonces nunca se toma en cuenta su opinión. A veces no está en el interés superior del propio niño. Claro. ¿Ya? Porque el niño es un individuo que tiene sus derechos. O sea, es así. Entonces nosotros trabajamos en el tema. De hecho, el enfoque ahora del trabajo también de parte de nosotros es más en la prevención. O sea, cada vez ves más organizaciones como la nuestra que trabajan en programas que se llama fortalecimiento familiar, que es justamente prevenir que llegamos al momento de que tenemos que de una otra forma separar al niño o la niña del cuidado parental, ¿no? Claro. Dirk, tratándose de niños y niñas migrantes, hay una doble situación de vulnerabilidad. ¿Por qué también es un foco de atención particular Correcto. a los niños migrantes? Los niños migrantes tienen los mismos derechos que el niño mexicano. O sea, aunque lleguen aquí e entran en territorio mexicano, deberían también tener el acceso a los derechos que tiene cualquier niño. Claro. O sea, no podemos hacer una diferencia. Lo que
a veces aquí es que se dice que si el niño no acompañado es la que recibe la mejor atención, pero normalmente que el niño acompañado recibe menos atención. O sea, nosotros hemos acogido desde 2015 ya décimas de niños que vienen sin acompañamiento y nosotros les hemos restituido sus derechos, dar acceso a educación, acceso a capacitación para tener trabajo, su estado jurídico, o sea, todo ha sido acompañado por nosotros. Y así hay muchas organizaciones, ¿ya? Que colaboramos. También, por ejemplo, en el norte, también con el apoyo de UNICEF, hemos dado atención a todas las familias que vinieron en esas caravanas grandes, ya sabes, para tener programas también de atención psicológica y todo el tema. O sea, ¿por qué? Porque vienen de una otra forma, vienen dañadas, ¿no? Y entonces hay que darles el acceso a salud, el acceso otra vez a educación, el acceso a vivir en un lugar seguro. Y esas son de las grandes complicaciones en esta temática. Entonces, desde mi punto de vista, y quizás estoy seguro que pueden ahí completar lo que estoy diciendo, el niño no acompañado migrante tiene para mí los mismos derechos que el niño aquí o el niño acompañado o la familia. Entonces hay que trabajar en eso. Paula, cuando se refiere, Dirk, a un niño no acompañado, una niña no acompañada, ¿a qué se refiere? ¿Y qué la distingue? Un caso de eso es como la separación, ¿no? Bueno, un niño no acompañado es, digamos, un niño que se encuentra en el territorio, una niña, un adolescente en nuestro territorio sin el cuidado de un adulto o de una persona de confianza, ¿no? De que asuma su protección, su cuidado, ¿no? Son los niños que están viajando solos, ¿no? Y que a mí como que no me gusta mucho hacer esta diferenciación, el niño migrante, el niño, niña, adolescente mexicano. O sea, realmente en el fondo son niños que se encuentran en una situación de vulneración de derechos y que requieren una protección, ¿no? En este caso, si tenemos un niño, una niña, un adolescente migrante no acompañado en el país, que es detectado por alguna autoridad, ya sea la autoridad migratoria o alguna otra autoridad, y se detecta esta necesidad de protección, ¿no? Ha habido aquí una tendencia, sobre todo en lo que son las políticas migratorias, pues a privilegiar como este enfoque de seguridad, de política migratoria, en donde los niños son pues detenidos, privados de libertad y muchas veces pues devueltos sin condiciones de seguridad a sus países de origen. Entonces aquí el matiz o la especificidad que se haría es como decía Dirk, ¿no? O sea, primero que nada hay que reconocer que un niño migrante es un niño y tiene sus derechos igual que, digamos, la obligación de garantizársele sus derechos en las mismas condiciones que un niño mexicano. Y si se requiere de un cuidado alternativo, hay que proveer que ese cuidado, al igual que en los casos que estábamos hablando anteriormente, sea idóneo, sea adecuado, y pues romper con esta tendencia a la privación de libertad de los niños, niñas y adolescentes migrantes y proveerles acceso a cuidados alternativos, una vez más digo, idóneos, ¿no? Claro. Y en este caso, pues sí, se habla de centros de acogida en donde puedan ser de puertas abiertas, ¿no? O sea, ir cambiando los esquemas, ¿no? Digamos, si los cuidados alternativos son deficientes en general y presentan muchos desafíos, pues para la población de niños migrantes aún más, ¿no? Porque hay mayor discriminación, mayor exclusión. Entonces, pues son parte como del mismo paquete, ¿no? Claro. Minerva, mencionaba Paula de puertas abiertas, tú en algún momento mencionaste ya puertas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y a qué nos estamos refiriendo? Pues es una concepción totalmente distinta, porque la mayoría de los modelos residenciales pues tienen una concepción de asilo, de encierro, ¿no? Entonces, y tiene como, es la consecuencia del paradigma de la situación irregular, ¿no? En donde pensaban que era mejor aislarlos socialmente, educarlos desde ahí, que luego se hicieran buenos ciudadanos y salieran entonces a defender su país, ¿no? Entonces, esa visión cambió.
Y hoy en día sabemos que las intervenciones con estas poblaciones en condiciones o circunstancias difíciles o vulnerables requieren un contacto con la comunidad, ¿no? El vínculo, ¿no? Se requiere el vínculo para, como seres humanos para desarrollarnos de la mejor manera en bienestar. Entonces, en el tema migratorio, además, se ha incrementado el recurso a los modelos residenciales, a la institucionalización, incluso ha crecido el ingreso en toda la frontera del país, en la frontera del norte y en la frontera del sur, ¿no? Entonces, ahí está una vez más como está presente esta concepción del ingreso sin pensar si es el último recurso, simplemente lo piensan como una medida de atención y eso es algo que tenemos que replantearnos, ¿no? Claro. Dirk, cuando se discuten sobre o se trata temas de derechos de la niñez, se habla de un principio orientador, ¿no? Que es el interés superior de la niñez. ¿Qué significa eso para las autoridades? ¿Qué implica guiarse por el interés superior? Para las autoridades debería. ¿Qué debería? Debería significar que las decisiones que se toman está primero más que nada en el interés del propio niño. O sea, a veces ya hemos hablado del tema. No de los padres, no de las claro, madres, ¿no? se toma una decisión de extraerlo de la familia y a veces simplemente no está en el mejor interés del propio niño, pero debería trabajar con la familia para mejorar la situación familiar. Ahí estás hablando del mejor interés, el interés superior. Claro. De la niñez en instituciones como, cuidado, o sea, nuestra organización debería también tener siempre en mente que está en el mejor interés del niño que en este momento requiere quizás un cuidado alternativo, ¿ya? Porque muchas veces, estar en un concepto familiar, lo que es nuestro programa en aldeas, tampoco necesariamente es en el mejor interés del propio niño. O sea, necesitamos siempre encontrar una manera en que está lo mejor, lo más vinculado con su propia familia, siendo mexicano o siendo de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, ¿ya? Ahí sí quiero decir de que en el tema migratorio, el servicio que hemos ofrecido a las instancias que tratan con este tema es que nosotros tenemos oficinas en El Salvador, en Honduras, tenemos muchos contactos. Para nosotros es muy fácil de establecer otra vez un contacto con el familia de origen del niño no acompañado que aquí fue detenido o está en un proceso de asilo, ¿no? O algo. Y nosotros tenemos, varias, yo ahora no voy a mencionar las estadísticas de nosotros, pero una gran parte de los niños que hemos tenido en nuestro cuidado han sido retornados a su familia. Nosotros en estos países supervisamos el bienestar de esta familia y la seguridad del propio niño. ¿Por qué? Porque podemos. Claro. ¿Ya? No sé si tiene la red, ¿no? Es una red enorme, aldeas es una red enorme. Sí. Aquí tenemos 7 programas, desde Tijuana hasta Comitán, la frontera con Chiapas. Pero en Guatemala también, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, son todos esos. Claro. El origen ya se está muy diversificando. Ya hay niños de África también que se captan acá. Es un problema mundial, de hecho, la migración. Paula, tenemos unos minutitos antes de irnos al segundo corte. Hemos hablado del tipo de centros que habría que tener. ¿Qué características deberían de tener este tipo de centros para que cumplan con estándares de derechos humanos? Pues bueno, en principio tienen que ser centros pequeños, ¿no? Como decíamos, de puertas abiertas, en donde se garantice un cuidado individualizado de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en donde puedan tener contacto con la comunidad, ¿no? Salir, estudiar, trabajar en caso de que estén en condiciones, acudir a actividades culturales, digamos, un esquema totalmente de puertas abiertas. Sí, de apertura. Pero eso es, digamos, si estamos pensando en el cuidado residencial. Desde UNICEF hemos trabajado también una propuesta de modelo de cuidados alternativos para niñez migrante y que, insisto, no es muy diferente a la propuesta de cuidados alternativos para cualquier niño, niña o adolescente.
enfocada justamente en abrir otras opciones y otras alternativas. ¿Te Y parece aquí si- entra, bueno, ¿quieren que cortemos ¿Te parece aquí? si regresamos? Sí, y nos les da- cuento un poco de este modelo. Adelante. Excelente, sí. Pues vamos al segundo corte, ya volvemos. Estamos en su programa Tus Derechos, platicando sobre cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos. Ya regresamos, estamos en su programa Tus Derechos, estamos platicando sobre cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes y dejamos en el último bloque un tema pendiente. Paula, ¿nos puedes recordar de qué hablábamos y concluir la idea? Sí, estábamos hablando de la propuesta de modelo, digamos, de cuidados alternativos para niños, niñas, adolescentes migrantes, solicitantes de asilo en México, que desde UNICEF se ha trabajado con diversas organizaciones y que, bueno, se está tratando como de impulsar y promover. Y decía yo que viene en la misma línea general como de los cuidados alternativos, de buscar cuidados idóneos para esta población, para estos niños, en donde el cuidado residencial de mediano o largo plazo es una opción, pero en condiciones como las que mencionaba, grupos pequeños, hogares que tengan contacto con la comunidad, pero que también es necesario explorar otras formas de cuidado que se pensarían que no son aplicables, digamos, para un niño migrante, un adolescente, como el cuidado de acogimiento familiar, o otras alternativas que plantea el modelo como los grupos departamento, ¿no? Que nos parecen experiencias pues muy importantes de explorar y de demostrar que se puede, digamos, abrir otras opciones. En este caso es pensar un pequeño espacio, un departamento, una casa donde pueden vivir. La mayoría de los niños migrantes son ya adolescentes, ¿no? Que están más perfilándose hacia una vida independiente. Entonces, este modelo de grupos departamentos puede ser una buena opción, en donde viven un grupo de 6, 8 chicos, pueden ser hombres, mujeres, acompañados por la autoridad en un modelo como más pues tutelado de acompañamiento, pero en donde pueden hacer una vida comunitaria. Entonces, digamos, no hay tiempo de ahondar en los detalles. Lo que sí es que hay alternativas, ¿no? Y hay alternativas que se deben de explorar con seriedad y comprometiendo, como se ha intentado hasta ahora, y con avances, ¿no? Digamos, tanto a la autoridad, la sociedad civil, incluso la iniciativa privada, ¿no? Y explorar estos modelos que después se pueden convertir en buenas prácticas, llevarse a escala y abrir opciones y alternativas idóneas para esta población. Claro. Sí, yo quisiera enfatizar, ¿no? la importancia de lo que se ha comentado ya, de buscar opciones alternativas a la institucionalización, ¿no? O sea, debe quedar claro que la institucionalización de un niño o niña adolescente debe ser la última opción, y sobre todo en las condiciones en las que muchas instituciones operan, ¿no? Y que hay que explorar y seguir insistiendo en estos proyectos que están ya, sobre la mesa, y que ya hay experiencias comparadas exitosas, ¿no? Sobre el tema. Minerva, hay una ley, ¿no?, que ya tenemos sobre Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿Qué implicó para los derechos de los niños? ¿Fue un cambio positivo? ¿Cuál es tu valoración sobre la ley que tenemos? Pues que fue un gran logro, y que todavía, bueno, falta, digamos, el que esta ley pueda ser pues una práctica, ¿no? En la cotidianidad de las instituciones, ¿no? Generar todo este sistema, ¿no?, que antes no teníamos. Antes del 2014 no estaba señalado el que México tuviera un sistema de protección, ¿no? Entonces la ley lo establece y ya hace toda la vinculación y con todas las dependencias, ¿no?, gubernamentales. Entonces es un gran logro en ese sentido y nos permite tener un marco general desde el cual, pues, impulsar cambios, ¿no? Sí. Es un logro, es una oportunidad. Sí. Claro. O sea, de tener ese sistema, CIPINA, ¿no? El sistema de protección a la infancia mexicana.
sea, está establecido a nivel nacional, a nivel estatal, en algunos municipios también. O sea, es realmente una oportunidad de dar una respuesta adecuada a esas situaciones de vulneración. Desafortunadamente, o sea, yo siento de que aunque está el sistema, todavía falta de dar también el presupuesto en generar las capacidades adecuadas para poder responder. ¿Ya? Y yo creo que ahí también instituciones como la nuestra, pero muchas otras instituciones, Safe World, IMUMI, son más pequeñas, Joconi, tiene esa capacidad para trabajar con los empleados del gobierno y mejorar sus capacidades en esta atención adecuada a esta población. Pero justamente falta en todo el tema gubernamental, desde mi punto de vista, ¿ya? Todo el apoyo presupuestario para realmente aprovecharse de esta instalación a partir de 2014, por ejemplo, del sistema de protección a la niña que está aquí en México. Porque muchos otros países no lo tienen, y aquí sí lo tiene, claro. ¿Ya? Pero es potencial aún, o sea, claro. Todavía no. Y esas capacidades a las que te refieren, que hacen falta, ¿en qué las traducirías? ¿Qué ejemplo nos podrías dar para entender por qué es lo que tú estarías pensando que debería de tener el operador, el empleado, ¿no? Gubernamental? Bueno, un problema también lo que veo son los cambios constantes de los profesionales en el gobierno, honestamente. ¿Ya? Probablemente me lo van a confirmar, sí. Por ejemplo, el parto jurídico, ¿ya? O el parte asilo, los papeles. O sea, ¿cómo se hace? O sea, son gente que entonces están trabajando en centros de detención, pero que no saben cómo proceder y cómo avanzar con la gente que están ahí en estos centros. Entonces o sea, por ejemplo, IMUMI y otras organizaciones pueden capacitar a esta gente en cómo atender y cómo proceder y cómo restituir los derechos de esa gente que están en estos centros. De hecho, desde mi punto de vista, no deberían estar en centros de detención porque es una privación de su libertad y eso está en contra. Claro. En contra de su derecho, en contra de la ley, desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces es un tema increíblemente complicado, ¿ya? Y que hay apertura, pero falta todavía el último empuje, es el presupuesto en garantizar un buen planteamiento y el mandato, claridad en el mandato de esas organizaciones en atender a una población que está vulnerable, siendo migrante o siendo población mexicana. Muy bien. Paula, podemos empezar a hablar de los retos. Ya Dirk está poniendo sobre la mesa varios retos que tenemos por delante. La profesionalización, si así se puede entender, ¿no? de los operadores. ¿Qué otros retos encuentras tú, tanto para la protección, para los cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes, y también para específicamente para las niños y niños migrantes, ¿no? Pues bueno, coincido, ¿no? Plenamente con que la ley general es un avance importantísimo, ¿no? Puede sonar un poco exagerado, pero sí es un parteaguas en la historia de la protección de los derechos de la niñez en México, y nosotros desde UNICEF siempre hemos celebrado y aplaudido mucho que podamos contar con esta ley y con este sistema que sienta, ¿no?, las bases para poder avanzar. Sin embargo, pues toda la parte que viene después de la aprobación de la ley, que es la implementación y el aterrizaje de todos y cada uno de los derechos, principios, mecanismos que establece la propia ley, pues lleva un tiempo, ¿no? Yo creo que un desafío enorme es realmente poder ver las cosas de una manera integral, ¿no? En el caso de la política de cuidado alternativo, pues verlo realmente como una política integral que abarca diversos momentos y no concentrarse en mejoremos los centros de asistencia social o entonces ahora hagamos programas de acogimiento familiar, ¿no? Digo, algo que puede sonar como medio un cliché, es decir, ¿cuál es el mejor cuidado alternativo? Pues el que no se necesita, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es invertir en las familias, en las comunidades, en servicios, ¿no?, para prevenir la separación familiar. Entonces, creo que en esta parte ha habido avances, ¿no? Desde UNICEF hemos estado conversando mucho con el DIF nacional, con otras instancias, con sociedad civil, en cómo se puede avanzar con una visión integral de los cuidados alternativos y una política integral que establezca acciones tanto en la parte de prevención de la separación, fortalecimiento de las familias,
y también acciones en el mejoramiento de los cuidados, ¿no? Y en este caso, insisto, en proveer nuevas alternativas que no se están haciendo, digamos, de manera suficiente o a escala, y definitivamente en seguir avanzando con todo lo que implica la regulación de los centros de asistencia social, ¿no? Un acierto, un avance de la ley general es que faculta a las procuradurías de protección, tanto a la federal como a las locales, para hacer un sistema de regulación de los centros de asistencia social, un registro nacional de centros de asistencia social, y ahí todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Insisto, ya un poco a modo de cierre, ¿no? Hay centros de asistencia social en el país que están operando por debajo de cualquier estándar internacional de protección de derechos de infancia, y esto tiene que ser un problema de atención prioritaria, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos muy grandes, y coincido con Dirk, el desafío del presupuesto y de que las instituciones destinadas a la protección de la infancia y la adolescencia realmente puedan contar con los recursos económicos, humanos, que les permitan operar a la altura de los desafíos y responsabilidades que les impone la ley, ¿no? No es un cambio superficial, es un cambio de fondo, y que así se tiene que ver, ¿no? Y plantear rutas, pues, en el mediano, corto y largo plazo. Sí. Bueno, es una coincidencia, creo, en varios de los programas que hemos tenido aquí sobre derechos, que tenemos ya los instrumentos jurídicos necesarios, que en los últimos años, 10, 15 años, ha habido una enorme cantidad de expedición de leyes en distintos temas, ¿no? De género, derechos de las mujeres, etcétera, ahora derechos de los niños y niñas, y que ahora estamos ante el reto de la implementación, ¿no? Minerva, si quisieras también comentarnos, ¿qué retos ves tú? Ya se empezaron a comentar, luego vamos a tener una última ronda de conclusiones, pero ¿qué retos ves tú preocupantes para la implementación de la ley o de la mejor protección de los derechos de los niños y niñas? Bueno, coincido con lo que plantean Dirk y Paula, de que nos falta como hacer un planteamiento que no se corte con los periodos de cambios de gobierno, por ejemplo. Entonces, no pueden ser propuestas ya sexenales, sino necesitamos políticas públicas que puedan transitar esos cambios de administración. Ese creo que es un reto importante. Y la otra, coincido también con ellos, sobre el presupuesto. O sea, ahí tenemos un reto enorme. Y la otra es como toda la parte de la relación entre las instituciones. O sea, todas las dependencias tienen que colocar, digamos, la parte que les toca respecto a esta ley, y entonces no hacer islas, digamos, de programas, sino que pueda haber comunicación, que pueda haber convergencia entre todos los planteamientos de las instancias gubernamentales, ¿no? Que es la idea del sistema, ¿no? Exactamente, es la idea del sistema. Algo holístico. Que sea una realidad, digamos, lo que plantea la ley. Y la otra es que el tema de los centros de asistencia social ha generado una polémica y una preocupación, me parece que muy real y muy preocupante, pero tenemos que darle cabida también a una visión de los derechos con mucho más amplitud. O sea, por ejemplo, las directrices es algo que quedó fuera de la ley general. Entonces tenemos que buscar elementos para esa articulación, ¿no? Claro. Para que sea una visión mucho más integral. Claro. Dirk, vamos a entrar a la ronda de conclusiones. No sé si también aprovechando la conclusión, nos puedas comentar algo sobre la prevención, que comentabas, que también ahorita Paula mencionó, y que en Aldea se está llevando a cabo, y que creo que es muy importante, ¿no? Son programas increíblemente importantes desde mi punto de vista, porque previenes la desintegración de una familia. Y desde mi punto de vista también, si hablamos simplemente del presupuesto, también al final de cuentas, a medio y largo, es más económico también. O sea, es muy sencillo. O sea, entonces das una atención a la familia, no solamente al niño, pero también a la familia, para mejorar su situación. Puede ser económico, pero también hemos trabajado con familias que sufren de adicciones y todo esto para que sean tratados y para que puedan otra vez ocuparse del crecimiento de sus propios hijos. Y las familias se acercan a ustedes. Claro. No solamente Aldeas Infantiles trabaja en programas preventivos, o sea, los tenemos en Huehuetoca, los tenemos en Puebla, en Tehuacán,
Ahora empezamos en Tijuana, con toda la comunidad de Tijuana, y tenemos en Comitán, en el sur también. O sea, nosotros estamos ampliando mucho ahora el programa preventivo. Además, si yo comparo el costo que yo tengo para el acogimiento, el costo de prevención es un décima. Claro. Pero probablemente más importante, ¿ya? Porque probablemente ese está en el mejor interés del propio niño más que el acogimiento. O sea, siendo honesto, ¿ya? No quiere decir que ya no estamos, sí lo vamos a necesitar, porque siempre hay situaciones, y yo ahora después les puedo decir qué situaciones se me presentan, de que en este momento es la mejor respuesta, porque son una acción inmediata para extraer al niño de una situación familiar que realmente no solamente es una violación de su derecho, pero de su seguridad inmediata, ¿ya? Pero luego tenemos que seguir trabajando de este niño, devolverlo a su entorno familiar, su entorno de familia extendido, y nosotros con fortalecimiento, la prevención, trabajamos en fortalecer, en hacer la familia una unidad más fuerte. O sea, recibimos también diferentes DIFs que ya vienen a visitar nuestros programas, ¿ya? Y nosotros les damos esta asesoría para cómo montar, también como entidad estatal, como gubernamental, ya enfocar este enfoque preventivo. Entonces yo veo mucho interés, más a nivel estatal y municipal que a nivel nacional, que en esos programas preventivos. ¿Ya? Pues, yo creo una primera conclusión, ¿no? Es la importancia de enfocarnos también en los programas preventivos. Paula, si nos quieres dar una conclusión para el programa, se nos acaba el tiempo. No, pues la conclusión sería, pues, lo que decía hace un momento, ¿no? Tratar de pensar de una manera más integral y más sistémica y realmente, pues, emitir políticas que involucren a todos los actores que la ley establece, ¿no? Y, por ejemplo, en estos programas de prevención, pensar que el tema de la niñez sin cuidado familiar, romper con este paradigma de decir le corresponde al DIF o le corresponde a las organizaciones civiles que les brindan cuidado, y ahí aisladamente tratan de resolver todos los problemas de ese niño, de esas familias, y realmente poder llevar esta problemática que ha estado muy aislada en un sistema de protección reactivo, ¿no? Que entra cuando ya el niño está en la situación más extrema, a un sistema de protección preventivo en donde todas las instituciones del Estado estén coordinadas en función del fortalecimiento familiar, y también cuando los niños salen de sus familias, pues que todas las instituciones del Estado estén coordinadas en función del regreso, ¿no? De la restitución de derechos. Y pues sí, romper con este paradigma. Y realmente algo que decía Minerva, o sea, sí insistir en este cambio cultural que se necesita, ¿no? A veces pareciera que es un capricho de decir hay que terminar con las instituciones, y no es un capricho. O sea, realmente los niños pierden meses, años de su desarrollo ahí en las instituciones cuando hay otras alternativas que pues tienen derecho a recibir, ¿no? Así es. Minerva, una última conclusión, por favor. Sí, bueno, pensaría en la importancia del seguimiento en la situación de miles de niñas y niños que están en modelo residencial. La otra es, creo que el tema de la prevención lo pienso como en un trabajo de intervención comunitaria constante, ¿no? Entonces, hay que promover el vínculo familiar, ¿no? Sanar, acompañar las dificultades de las familias. Y yo creo que nuestro país, como muchos gobiernos, han olvidado acompañar a las familias. Y yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Y la otra es el giro, o sea, que tenemos que dar de este modelo del asistencialismo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de pensar en México que es el asistencialismo la manera de atender las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues sí tenemos que trabajar el enfoque de derechos mucho más, de manera fuerte. Sí. Bueno, pues de esta manera llegamos a la conclusión del programa. Muchas gracias, Minerva, Gracias. Paula, Dirk, por acompañarnos, y a ustedes que nos sintonizan, y los invitamos a un siguiente programa que versará sobre la interrupción legal del embarazo. Les agradezco y que tengan muy buena tarde.